ñukami kani Pukabayata ñukami kani Huella changaji ñukami kani Yurak sombrero ñukami kani Azulanako ñukami kani Manilladita, hatiridita Sortijadita, puyaridita Manilladita, hatiridita Sortijadita, puyaridita Amapolita, wambramikani Bukasisita, wambramikani Harini kupi, amatingichu Tío Josico, tío Mañito Harini kupi, amatingichu Tío Josico, tío Mañito Ñuka pukllakpi asirikungi Kuyang minispa, yaking minispa Ñuka shungitu mana kambakchu Amapolita ñukami kani Ñuka shungitu mana kambakchu Amapolita ñukami kani Solita kashpa harinishkani Sampaya kashpa harinishkani Ñuka kawsaypi, ñuka puripi Amapolita ñukami kani Ñuka kawsaypi, ñuka puripi Amapolita ñukami kani Amapolita, Bukasisita Amapolita, ñukami kani Pukabayata, ñukami kani Huella changaji, ñukami kani Pukabayata, ñukami kani Huella changaji, ñukami kani Amapolita, ñukami kani Amapolita, ñukami kani Amigo y amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal en el lugar, en el sitio, en el vehículo, en la casita, en el negocio, en el trayecto, en cualquier lugar que usted nos tenga la amabilidad de recibirnos? Esto es Rixinacui TV. Soy José Atupaña y con el mayor agrado volvemos pues con este su espacio autoconvocado para hoy. Escenarios políticos del Ecuador. ¿Cuál es la configuración de las diferentes fuerzas sociales, de los sectores organizados, los grupos de poder, en fin?
Esta temática tan importante para la comprensión de lo que vivimos como país y por qué las cosas como suelen manifestarse funcionan o no, será la oportunidad de poder tener este conocimiento en breves instantes. Para esto, nuestros gentiles invitados de esta ocasión son dos académicos de larga trayectoria, por supuesto. El uno, Marcelo Almeida, él es profesor de la Universidad Técnica del Norte, académico de larga trayectoria en el país, como también Ana Cecilia Salazar, ella es docente de la Universidad de Cuenca, por supuesto, en su línea de investigación de la academia, también con amplia trayectoria. Así que con ellos será la oportunidad de compartir este importante análisis, estas reflexiones sobre varios elementos a tomarse en cuenta en nuestro país. Volvemos entonces en brevísimos instantes. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, RedSyn. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chushi tejemos voces y culturas. Somos el mayor informativo en Aviala porque Rixinacui Internacional hermana pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie calle tu voz. Así justamente empezamos este programa y valga el señalamiento de una verdad. Estuvimos en transmisión en vivo a través de nuestras plataformas y algo pasó, se cayó la señal. Primero, mil disculpas a toda la audiencia que con seguridad estuvieron siguiendo la señal en vivo antes de hacer esta grabación. Y luego pues prácticamente nos quedamos ya en interno. Felizmente pudimos salvarlos o porque empezamos con la grabación inmediatamente, pero valiosa información, valioso análisis de nuestros gentiles invitados, prácticamente que fueron varios minutos. Lamentablemente ya no lo tenemos. Pero pido por ello mil disculpas tanto a nuestros invitados como también a usted, amable audiencia. Luego de esto, claro, pudimos ya rescatar lo que quedó de la grabación, así que comparto este material, esta información, este análisis sumamente valioso. Así que luego de este corte brevísimo, volveré ya para dar continuidad a lo que fue el programa regular. Amigo y amiga, esto es Rixinacui TV. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, RedSyn. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chushi tejemos voces y culturas. Somos el mayor informativo en Aviala porque Rixinacui Internacional hermana pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie calle tu voz. De inmediato volvemos con las expresiones, con el análisis, con la opinión de la maestra Ana Cecilia Salazar, docente de la Universidad de Cuenca. Repito, lamentablemente unos minutos de esta importante información se nos complicó porque se cayó la señal de transmisión en vivo. Así que rescatamos a partir de esta parte.
Mil disculpas. Dos territorios en donde están las empresas internacionales con sus máquinas queriendo empezar a cavar y a excavar para sacar el mineral, después de que la consulta popular, ¿no es cierto?, dijo no a la minería en fuentes de agua. Hay una consulta que logró el 80%, 84% de la voluntad popular, que dijo en defensa del agua no queremos la minería, y el gobierno intenta burlar esa decisión al no ponerlo en el mesa del diálogo, al no hablar justamente de las zonas de amortiguamiento, y ese para ponerlo en uno de los puntos estratégicos. Igual el tema de la gasolina, pero igual, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que se pusieron en la mesa, como los costos de los productos de primera necesidad, como los temas de la educación bilingüe, los temas asimismo de la educación superior, no hay respuestas claras, no hay definiciones claras, no se han llegado, digamos, a acuerdos que puedan ser bases para políticas públicas que vayan a transformar aquello que el movimiento indígena está negociando con el gobierno, que no se ha podido efectivamente lograr sacarles resultados favorables, y las expectativas que teníamos frente a este diálogo se van cayendo. Personalmente, ya digo, para mí este diálogo ha servido para que el gobierno gane tiempo, gane espacio, 90 días que posterga nuevamente esta manifestación de presión desde la sociedad civil, y que lamentablemente al salir con pocos resultados y un contexto además de elecciones, esto puede ser un cóctel molotov muy grave para el gobierno si es que nuevamente tenemos niveles de escepticismo, de frustración y de desencanto de parte de la sociedad civil. Importante esta parte, maestra Ana Cecilia, en cuando señala los principales elementos en torno al diálogo que el gobierno nacional mantiene con el movimiento indígena y los otros temas nacionales que han sido abordados, cuál es el nivel de importancia que le ha dado, los resultados que en definitiva se visibilizan allí. Queremos salir un poquito de alguna manera de las fronteras de nuestro país. Marcelo Almeida, maestro, ¿qué podemos decir respecto a la forma de articulación de nuestro país con el resto de Latinoamérica, con sus vecinos, quizá con los otros países donde también están los ecuatorianos, donde también se requiere apoyo, en fin? ¿Qué caminos, qué líneas, qué señales hay que han sido tomados, y si vamos en este ritmo, bueno, ¿para dónde apuntamos, maestro? Gracias por la pregunta. Yo quisiera retomar dos inquietudes del tema anterior que Ana Cecilia ha tratado, para mostrar también la idea de que los diálogos son una pérdida de tiempo. El tema de los combustibles no va a ser resuelto. Hay un punto en la carta de intención firmada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional que tiene un concepto totalmente diferente al tema que se está demandando de parte de los sectores sociales y del movimiento indígena en particular. El gobierno no va a dar brazo a torcer porque tiene firmada la carta. Entonces, lo que ha pasado es que durante todo este tiempo lo que se ha hecho es perder el tiempo, porque no hay ninguna concreción, y la política es contraria a la tendencia de mantener el subsidio, aunque sea focalizado. La idea de la carta de intención y el compromiso del gobierno es eliminar los subsidios y hacer que floten con las bandas cambiarias de los costos internacionales de la explotación petrolera. Inclusive los cálculos con los que ahora se muestran las famosas cifras del subsidio son falsas, porque el país tiene recursos petroleros y no está en la misma situación de otros países que, sin tener estos recursos, los costos de los combustibles derivados de los combustibles fósiles tienen otros comportamientos y otras reglas de cálculo. Es decir, ni siquiera eso hay. Todo impone esta potencia internacional que, a través de préstamos en términos leoninos
para los intereses del Estado, no solamente presta dinero, sino que condiciona la política económica. Ese es un tema que me parece interesante señalar, de tal manera que la expectativa desde el comienzo estaba perdida. Lo que han hecho es consumir discusiones para generar una idea o una ilusión de que se está dialogando, como ellos dicen, el gobierno del encuentro, pero el encuentro no con las ideas y las necesidades y los postulados que los sectores sociales tienen con respecto a algunos de los temas, entre otros estos. Otro aspecto que me parece importante a propósito que nosotros somos académicos, la referencia de la compañera Ana Cecilia, es docente de la Universidad Estatal de Cuenca. La propia academia está silenciada. Muchos académicos hemos señalado una especie de ocaso de la universidad. Inclusive, creo yo, que la universidad de mantenerse tal cual está requiere repensarse y hasta refundarse. La universidad tiene que volver por sus fueros a lograr que sus preocupaciones, su pensamiento y su contribución a la comprensión y a la formulación de propuestas frente a los problemas nacionales demandan de la academia, que entiendo y todos tenemos la idea, que pueda expresar sus ideas y sus planteamientos. En la academia hay un proceso de silenciamiento y la idea que yo tengo es que es el modelo de gestión que le tiene asfixiada a la academia. Las políticas de designación, entre comillas, con criterios de meritocracia para la línea media, han asfixiado y lo que han hecho es una evidencia de la creación de argollas, por no usar epítetos un poco o adjetivos un poco más fuertes, en torno a la autoridad nominadora. Entonces, los designados más se preocupan de mantener el encargo de la designación que pelear por las ideas del mejoramiento de la calidad de la educación para que la educación y la universidad pudiera pensar en propósitos de pertinencia científica y social. Estos elementos han implosionado a la universidad y hay poca capacidad de pensar, poca capacidad de reflexionar, escasos niveles de producción científica que no sea aquella que el capitalismo académico la califica como idónea, de las famosas publicaciones en revistas y en entidades de indexación. Eso le ha complicado mucho. Los académicos dicen que no pueden desarrollar el pensamiento crítico porque están produciendo artículos de ciencia. Entonces la idea es ¿para qué el conocimiento? ¿Para quiénes? ¿Al servicio de qué? Esos elementos tienen que servirnos para reflexionar. Casa adentro, en el Ecuador y también poder hacer lecturas del panorama internacional. La geopolítica del mundo, ya para contestar su pregunta, perdón el preámbulo que he tenido que hacer, es que el país se alinea en función de las posibilidades hegemónicas que controla en el mundo. Es decir, las posturas, por ejemplo, si analizamos los discursos últimos desarrollados en la ONU, son realmente vergonzosas porque es una especie de lobby que hacen estos gobiernos que se han convertido en cipayos de los amos del mundo y están a la caza de encontrar a los voceros de las políticas internacionales hegemónicas, aunque sea cuando interrumpen la presencia en el plenario y van a la cafetería o van al baño, es decir, haciendo un lobby para encontrar forzadamente entrevistas. ¿Pero para qué? Para ponerse a las órdenes. Es decir, ese tipo de gobierno es el que nosotros tenemos en la actualidad. Las intervenciones que hacen en este tipo de organizaciones internacionales son deplorables, son producto de la improvisación, son planteamientos de sumisión, planteamientos de entreguismo. Hay gobiernos que estando fuera del ámbito de la órbita europea son miembros de la OTAN. Esta vergüenza la hemos visto en algunos gobiernos vecinos de nuestro país. Pero ahora hay otras posturas y esas posturas ojalá puedan hacer reflexionar
a los ecuatorianos para, mirando el desastre de la política internacional, podamos entender que requerimos un cambio de timón. Ecuador requiere no solamente una imagen internacional que exprese soberanía, que exprese dignidad, que exprese propuestas de un desarrollo que no sea ponerse a las órdenes de la geopolítica internacional. Toda esa parafernalia que en estas entidades y en las políticas de concreción de la actividad exterior o diplomática del Ecuador han sido llenas de vergüenza. Cierro con una idea. ¿Cómo es posible que los abogados encargados de la defensa del país auspicien para que entidades como el CIADI pueda lograr hacer juicios y demandas que perjudiquen al Estado y estos funcionarios públicos avalen esos fallos o intervengan de tal incómoda manera que no defiendan los intereses nacionales y se conviertan en adalides de las políticas internacionales que afectan a los propósitos de desarrollo y a las necesidades de una política soberana y digna como la que el Ecuador debe recuperar para que el mundo vea en el Ecuador no solamente un pequeño país, sino una potencia que posibilite planteamientos de integración, planteamientos de desarrollo alternativo, que no sea un proceso unipolar, que no sea un proceso hegemónico, cerrado y dictatorial. Maestro, muy amable por esta gentileza de dar una panorámica. Vamos simplemente a un brevísimo corte de paso para recordar quiénes son nuestros gentiles invitados y de inmediato volvemos a una última ronda. Estamos con nuestros amables invitados, Marcelo Almeida, docente, catedrático, con una larga trayectoria y en esta oportunidad de la Universidad Técnica del Norte, así también Ana Cecilia Salazar, catedrática, maestra con amplia trayectoria igual en la Universidad de Cuenca. Maestra, vuelvo para preguntarle. Bueno, estamos en un escenario lleno de violencia, esto que no se ha registrado, al menos si la memoria no me falla, creo que no en una historia reciente, que se masacren tanta gente, obviamente dentro de un centro de reclusión. Bueno, estamos con todo este escenario cada vez mucho más complicado. Si bien eso vemos casi que en vivo e indirecto, pero es una realidad bastante preocupante a nivel del área rural, también como también en el área urbana. Hay sectores donde empiezan cada vez aparecer grupos o personas como que empiezan a adueñarse de sectores y no sé, hay unos lenguajes que utilizan allí y las familias, los pequeños, digamos, comerciantes, tenderos o con sus pequeños negocios, cada vez como que se sienten arrinconados, pero ¿qué hacemos al respecto? Y de una vez la otra inquietud, quizá este es un poco el preámbulo también para abrir paso a los comicios electorales del año entrante. ¿Qué podemos, al menos de manera breve, hacer señalamientos respecto a estos temas de bastante preocupación y también mucho que pensar y mucho que comprometernos, maestra? Ahí, sí. Lo que le decía es que efectivamente la pregunta nos ubica en lo que estamos viviendo, en la realidad en
encarnar este momento, que lo que nos demuestra es que somos nosotros el territorio para que operen estas bandas criminales. Leía algún análisis en el que se decía que justamente el Ecuador es un puerto estratégico para la salida de toda la mercancía, ¿no es cierto?, hacia el Pacífico, y desde el Pacífico, digamos, se pueda hacer el negocio global del narcotráfico. Y por otro lado está Paraguay, lo que es la salida hacia el Atlántico. ¿Qué coincidencia hay entre estos dos países? Es que tienen una institucionalidad débil. ¿Sí? Aquí el narcotráfico opera con mayor facilidad justamente porque nuestras instituciones están debilitadas, son vulnerables al chantaje, a la opresión, a la corrupción. Y claro, usted ha detallado una realidad que hemos vivido con muchísimo dolor, ¿no? Las masacres, los asesinatos, la violencia en las cárceles no es más que una muestra de lo que sucede en las calles. Pero lo que nos muestran los medios de comunicación masiva y confunden a la gente y le llenan de terror esta cultura del miedo de que se está apoderando de nosotros, las vacunas, los chantajes, las extorsiones, las desapariciones, sin duda son cosas gravísimas de la vida que estamos nosotros enfrentando, pero lo de fondo, sin duda, lo de fondo es ¿por qué suceden estas cosas? Porque primero, la corrupción y el Estado es débil y permite justamente que operen estas lógicas de una economía paralela, ¿sí? Pero además porque el Estado no da soluciones a las necesidades humanas, a las necesidades, a los derechos de nuestros ciudadanos, es decir, estos jóvenes, pequeños jóvenes de 14, 15, 16 años que están sometidos a escuelas del sicariato y que no tienen nada que perder y que por eso, ¿no es cierto?, toman una arma y son capaces de quitar una vida, es porque el Estado no les ha dado oportunidades de educarse, de tener salud, de desarrollarse bien en comunidades que no tienen ninguna certeza, ninguna oferta, ninguna posibilidad de desarrollo. No hay futuro para ellos, no tienen nada que perder. Es decir, los culpables no son ellos, los culpables es el Estado fallido al que se hacía referencia el compañero Almeida, en el sentido de que este es justamente, ¿no es cierto?, el resultado de un Estado que está capturado por estas organizaciones, es la lógica de la acumulación del capital internacional y sin pensar para nada en las necesidades de las personas, de los seres humanos, de los pueblos en los cuales justamente a los cuales se les quita, ¿no es cierto?, justamente el derecho a desarrollarse, a crecer, a estudiar, a tener salud, a soñar en una vida con un proyecto personal. Y claro, el narcotráfico ha identificado estos elementos constitutivos de nuestro país, ¿sí? Un Estado corrupto, débil, vulnerable, una institucionalidad floja, sin ninguna capacidad de reaccionar, un sistema de justicia sometido a estas presiones del terror, ¿no es cierto? Sí, 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 es muy grave saber que nos amenazan diciendo que si es que no haces tal juicio o tal situación, pues tu familia, tus hijos, tus seres queridos están en amenaza, o le matan como al fiscal en Guayas, ¿no es cierto? O sea, estamos enfrentando esas manifestaciones para que sepan de lo que son capaces. Pero lo grave que me parece a mí, y ya llegando justamente a lo que José se refería, en un contexto preelectoral o electoral, lo grave es que el narcotráfico además es ahora un actor político, y eso quiere decir, sí, que está poniendo y quitando posibles candidatos, que se ha tomado ciertas fuerzas políticas y ciertos sectores que fungen o que quieren ser, sí, autoridades con cargos populares. Yo tengo muchísima decepción de cómo se han configurado las listas, de cómo se han configurado la participación. La democracia representativa está también en crisis, ha colapsado, nuestros representantes no nos representan. Nosotros en el ASOI tenemos 5 asambleístas, ni les conocemos, ni sabemos qué hacen, ni nos ayudan en nada, no tienen ninguna relación con quienes depositaron su voto de confianza en ellos. La democracia representativa ha fallado también. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, quienes están cooptando los espacios de representación, ¿sí?, ya no son aquellos que plantean una propuesta ideológica, unas tesis programáticas, un modelo de país, un plan de país, son
únicamente empresas electorales y yo diría que algunas incluso atrás con actores de la mafia, ¿sí? Y esto es gravísimo. Me duele mucho decirlo, pero yo creo que este secuestro en el que vivimos en este momento por las organizaciones narcoterroristas, ¿no es cierto? También se ha permeado como un actor político y eso es muy grave. Tenemos ejemplos de otros países en donde esto ha sucedido y no es fácil salir de ahí, no es fácil tener soluciones que nos puedan decir esto vamos a hacer y se van a arreglar las cosas. Sin duda, ¿no es cierto? La solución es a largo plazo, pero si no tomamos medidas ahora, sí, la sociedad también será una sociedad fallida. Muchísimas gracias, maestra, por esos elementos tan importantes en un momento sumamente complicado como sociedad, como país, como Estado, en fin. Quiero de igual manera solicitar al maestro Marcelo Almeida. Igual en este ejercicio un poquito apretado y lamento por el tiempo que cuando se topan estos temas importantes como que pasa rápidamente. La ciudadanía lo que siente es que su estómago cada vez está vacío, por más esfuerzo que haga y sigue vacío. A la final, los gobiernos, en el momento que se sientan en el sillón, dice vamos a poner la casa en orden. Así entiendo que lo dijo también el presente. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en términos del manejo de la economía? ¿Qué es lo que no hemos vuelto a escuchar tal vez con frecuencia de cómo estamos en el tema de las deudas? A ratos esto, así como nos pone con el dolor de la cabeza en la familia, esto también lo propio a nivel nacional. ¿Cómo estamos en términos de deudas afuera y adentro? Como suelen manifestarse. Maestro, doctor, lamento pedirles así de una manera apretada, pero al menos dejemos un poco algunos elementos para ojalá en una siguiente oportunidad profundizarlos. Muchas gracias, José. Espero poder ser telegráfico, como diríamos de manera visual en la respuesta. La política de esta opción que está en el ejercicio del gobierno en el Poder Ejecutivo, desde la campaña anunció lo que está haciendo ahora. Es decir, la idea de ellos era tener una reserva monetaria guardada en el exterior, con la lógica que eso iba a hacer un efecto de imagen de confianza para la inversión de capitales. Eso es lo que han hecho. O sea, hay dinero del Estado que está guardado, está congelado, no tiene uso, pero existe como una cifra. Eso hace que mucho de la recaudación de los dineros propios por la generación del modelo que tenemos no sean usados en la obra pública, porque la obra pública está paralizada. A partir del remesón que causó el levantamiento de junio, se han empezado a hacer anuncios porque no se han llegado a efectivizar. Todo está en el discurso de que van a tener ingentes cantidades de dinero para la inversión, pero no se ve. La obra pública es realmente muy microscópica. Entonces, el modelo que la propuesta neoliberal en política económica y en política de endeudamiento no ha sido en beneficio de los intereses nacionales. Se está buscando hacer un servicio a los organismos internacionales crediticios y a los tenedores de los bonos de la deuda. Esos son los desembolsos que se hacen con puntualidad, pero no así para atender a las necesidades del desarrollo social y público que el Ecuador necesita y demanda. La idea entonces, quiero poner este ejemplo, el grupo de poder que son los aliados del régimen con quienes hacen los ejercicios de concertación y diálogo, están garantizados en sus intereses.
Esos encuentros están funcionando, pero los desencuentros con la gente están cada vez más complicados. Por ello, los niveles de pobreza abierta, los niveles de desnutrición infantil, los niveles de desatención, olvido y marginalidad son galopantes. Ello entonces podría señalarse como un modelo insensible, como un modelo ineficaz, como un Estado fallido que no es capaz de tener ni siquiera la sensibilidad humana después de haber salido de una pandemia en donde los más pobres se hicieron más pobres y los ricos siguieron teniendo utilidad, especialmente el sector del comercio y la banca, cifras bastante considerables, pero en cambio la mayoría no, y las medidas de política pública es al sector del encuentro de amistad con el régimen, apertura y diálogo, y a los sectores que no están en esos sitios o con ese tipo de relación, olvido. Esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, la idea es juntar todas las voces, juntar todas las posibilidades de encontrar un punto de conexión que permita, inclusive en la famosa consulta, una respuesta única de no. Ninguna de las preguntas que hay, que ahora están en el proceso de calificación, le benefician al país. Solo la pregunta 6 tiene el estratégico fin de generar un segundo mandato al estilo del Trujillato. Quieren feriarse la designación de los órganos de control del Estado para hacer feria en el Congreso. Eso entonces tiene que servir como uno de los elementos para que las voces, los hombros, las inteligencias, las voluntades de quienes quieran unir su esfuerzo y su lucha para decir basta, ojalá pueda ser un acicate para pensar en cambiar de raíz la situación por la que estamos atravesando. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias al maestro Marcelo Almeida, docente académico de larga trayectoria, actualmente en funciones en la Universidad Técnica del Norte. De igual manera a Ana Cecilia Salazar, docente académica del país, actualmente en funciones en la Universidad de Cuenca, por su gentileza de compartir estos conocimientos, estas reflexiones. Y a usted, señora, gracias por su amabilidad también de recibirnos a la hora y en el lugar que usted mejor considere, pues las reflexiones aquí manifestadas quedan en usted. Esto es Enric Sinacui TV, soy José Atupaña y decimos nunca más sin nosotros. El día de mañana volveremos, por supuesto, con una nueva edición. Hasta entonces y muy amables.